Saludos, ¿cómo están? Continuando con la serie de videos del espacio de trabajo de Google, arrancamos con la segunda parte de lo que sería Google Forms. Vimos en la primera parte cómo crear un formulario vacío, vimos también la pantalla principal en donde nos encontrábamos con formularios que ya habíamos creado y con algunas plantillas que nos pueden facilitar el trabajo. Y dentro de lo que es la herramienta propia para crear formularios, vimos cómo generar un título, cómo ese título proyectarlo a lo que sería el nombre de archivo. Vemos también dentro de las herramientas cómo previsualizar un formulario que estemos creando, cómo agregar preguntas, cómo generar un título y a ese título cómo ponerle un vínculo, que en este caso habíamos puesto mi correo, y que mi correo adentro tenía una dirección de correo de Gmail, al que le pusimos un alias para que no se vea tan largo o tan feo. Dentro del formulario también vimos los distintos tipos de consigna, por ejemplo la consigna tipo respuesta corta, que la usábamos para nombres, apellidos, direcciones. La consigna con tipo de respuesta párrafo, que estaba destinada a textos más largos, como por ejemplo descripciones. La consigna con tipo de respuesta varias opciones, en donde dentro de todas las opciones que nosotros especificábamos podíamos elegir una y solo una de ellas. La consigna con tipo de respuesta casillas, en donde podíamos elegir una o varias. La consigna tipo desplegable, que si bien recuerdan, cuando nosotros vamos a una vista previa, la consigna tipo desplegable nos ofrecía un menú desplegable que al darle clic en la flechita hacia abajo, nos ofrecía elegir dentro de las opciones que nosotros especifiquemos. Y por último vimos la consigna tipo escala lineal, que nos permitía hacer una calificación lineal desde un valor inicial a un valor final que podría ir desde 0 a 1 hasta 10, dándole etiquetas a los valores de los extremos. A continuación vamos a ver el resto de las preguntas que nos faltaban, el resto de tipo de preguntas que nos faltaban. Para esto, vamos a agregar una nueva pregunta. Y en este caso vamos a elegir de las que nos quedaron. Subir archivo, la vamos a ver al final. Vamos a continuar con la cuadrícula de varias opciones. Al ser varias opciones, es del mismo tipo de pregunta que la que teníamos acá, en donde podíamos elegir una y solo una de las opciones que entreguemos, pero en esta ocasión, si vemos, nos encontramos con un apartado de filas y un apartado de columnas. Esto nos va a generar una matriz en donde podemos ingresar respuestas a través de una consigna de doble entrada. Por ejemplo, si ponemos como filas etapas del día, puede ser como venimos poniendo mañana, tarde y noche. Vamos a tener estas tres filas y vamos a elegir algunas opciones para nuestras columnas. Por ejemplo, dulce o salado. Fíjense que en este tipo de preguntas la opción otros no nos aparece, solo nos aparece añadir filas y columnas. Cuando vamos a ver esta consigna, este tipo de consigna en nuestra vista previa, nos vamos a encontrar con una matriz en donde tenemos tres renglones, mañana, tarde y noche. Fíjense, si alcanzan a ver, cada renglón está delimitado por un rectángulo gris y luego las columnas que son dulce o salado. Esto nos permite elegir opciones por cada renglón que tenemos. Por ejemplo, para mañana podemos elegir dulce o salado, para tarde también podemos elegir una opción y para noche podemos elegir una opción. Estas se vuelven preguntas de varias opciones por renglones. Acá tendríamos, por ejemplo, que serían tres preguntas de varias opciones, agrupadas en una matriz. De esta manera podemos seleccionar algo para el renglón de mañana, algo para el renglón de tarde y algo para el renglón de noche. La siguiente pregunta que vamos a ver, el siguiente tipo de pregunta, va a ser casilla de cuadrículas o cuadrícula de casillas. En este caso, las casillas son similares a las preguntas que vimos aquí, donde era casillas, donde podíamos elegir una opción o varias de las listadas. En este caso podemos armar de la misma manera una matriz. Vamos a armar el mismo tipo de matriz que armamos antes.
y vamos a ponerle las mismas columnas. Ahora fíjense, si vamos a la vista previa, nos encontramos con esta matriz que vimos antes, donde podíamos elegir una opción por renglón, y en la de matriz de casillas podemos elegir una o varias de las opciones por renglón. Entonces vamos a tener que a la mañana preferimos dulce y salado, a la tarde solo dulce y a la noche solo salado. Como ven, podemos elegir una o varias o ninguna de las opciones si es que esta pregunta no es obligatoria. Agregamos una nueva pregunta con el signo más. Recuerden que siempre se agrega por debajo de la línea que me marca en azul. Ahora vamos a ver la pregunta tipo fecha. En fecha, acá nos da un indicio. Le ingresamos como mes, día y año. Obviamente arriba tenemos que poner una consigna. Ingrese su fecha de nacimiento, por ejemplo. Cuando vamos a la vista previa, nos vamos a encontrar con este tipo de pregunta, en donde nos dice que tenemos que ingresar 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año. Esto lo podemos ingresar de forma manual. 02 12 1979, por ejemplo. O lo podemos ingresar a través de un calendario. Si nos vamos al icono que encontramos aquí, damos clic, vemos que ya se nos abre un calendario en donde podemos elegir el día. Si damos clic arriba, podemos elegir el mes o el año. Por ejemplo, vamos a elegir la misma fecha que antes. Se nos fue un poquito lejos, 1979. Ahí se nos despliegan todos los meses, elegimos un mes, julio, y luego completamos el día. Y ahí ya se nos graba la fecha que seleccionamos a través del calendario. También cuando entramos al calendario tenemos la opción de borrar lo ingresado o de ingresar la fecha de hoy. Si llega a ser el caso que nos es útil, tenemos estas dos opciones. Agregamos una pregunta más. Ahora nos encontramos con la consigna que admite una respuesta tipo hora. Esta es aún más simple. Si ponemos ingrese la hora de su nacimiento, y vamos a nuestra vista previa, cuando vamos al final de nuestro formulario donde está nuestra última pregunta, vemos que la consigna ingrese la hora de su nacimiento solo admite 2 dígitos para la hora y 2 dígitos para los minutos. Por ejemplo, 02 25. Fíjense que yo, como no ingresé nada todavía, me dice que la hora es inválida. Hasta que no complete los 2 dígitos de los minutos, esa advertencia no se nos va a ir. Entonces ponemos 02 12 o ponemos 24 12 o la hora que elijamos. Esto es tan simple como esto, solo ingresar 2 dígitos para la hora y 2 dígitos para los minutos y ya estaría completa. Estos dos tipos de preguntas son los más simples, que requieren menos configuraciones, pero de todas maneras tienen opciones extra que ya las vamos a ir viendo. Agregamos una pregunta más y nos vamos a encontrar con el último tipo de preguntas que nos ofrece Google Form. En esta pregunta vamos a prestar una atención particular, ya que sus opciones son variadas y son muy importantes. Fíjense, agregamos la consigna que sería subir archivo. Cuando ponemos subir archivo, Google nos dice permitir a los encuestados subir archivos a Drive. Los archivos se ubicarán en la unidad de Google Drive del propietario del formulario, o sea, en nuestro Google Drive. Los encuestados deberán iniciar sesión en Google si añaden preguntas de subida de archivos a un formulario. O sea que si nosotros, por ejemplo, ponemos una consigna que les pida a los usuarios anexar su currículum vitae, Google Form les va a pedir que inicien sesión desde una cuenta de Google para poder hacerlo.
Si nosotros le damos continuar, bueno, se nos abre un cuadro en donde ingresamos nuestra consigna. Por ejemplo, cargué su CV. Y fíjense que, bueno, tenemos la opción de negrita, itálica, como en todas. Y abajo nos dicen permitir solo cierto tipo de archivos. Cuando nosotros habilitamos esta opción, se nos despliegan unas casillas que nos van a decir qué tipo de archivos nosotros queremos que los usuarios suban. Por ejemplo, si queremos que suban un currículum vitae, como es el caso, podemos decirle que solo admita archivos que son PDF e imágenes, que solo estos tipos de archivos puedan ser subidos, que no permitan la suba de documentos, hoja de cálculos, presentaciones, audios o videos. Para ser más claros en las consignas, podemos aclarar solo PDF o imágenes. Esto para segmentar un poco o limitar un poco qué tipo de archivos van a subir nuestros usuarios. También, y es muy importante, podemos especificar el número máximo de archivos que van a subir nuestros usuarios. En este caso marca 1, pero tenemos opciones de que suban 1, 5 o 10. Por ejemplo, para el caso del currículum podemos ponerle que suban hasta 5, si admitimos que sea un currículum resumido de 1 o 2 hojas. O incluso si pedimos que suban DNI, le ponemos 5 archivos para que puedan subir, si es en imágenes, una imagen de la cara y una imagen de la contracara. A continuación vemos lo que nos especifica tamaño máximo de archivos. Tengan en cuenta que estos archivos que suban los usuarios o aquellas personas encuestadas se van a grabar en el espacio del drive que nosotros tengamos en nuestra cuenta, que si es una cuenta gratuita tenemos hasta 15 GB, lo cual parece mucho, pero para una encuesta masiva puede ser muy poco, y puede que con algunas respuestas se nos sature el espacio de nuestro drive. Por esto es que nos permite limitar el tamaño máximo de archivo que puede subir un encuestado. En este caso puede ser de 1, 10, 100 megas, 1 giga, que sería tremendo. Imagínense que si ponemos 1 giga y los usuarios suben archivos de hasta 1 giga, vamos a tener 15 respuestas solamente habilitadas si es que tenemos nuestro drive vacío. Lo normal es poner 1 a 10 megas, sobre todo si va a ser un PDF o imágenes, podemos poner hasta 10 megas. Fíjense lo que nos dice abajo. Este formulario acepta archivos hasta alcanzar un máximo de 1 giga. Esto quiere decir que por más grande que nosotros pongamos el tamaño, Google Form va a admitir respuestas hasta alcanzar un tope de 1 giga. Esto también lo podemos cambiar. Si vamos al enlace que hice cambiar, se nos va a abrir la pestaña de configuración, en donde si nos vamos hasta abajo vamos a encontrar que dice límite del total de archivos subidos, y nosotros aquí lo podemos cambiar, podemos poner 1, 10 o más. En nuestro caso, si es una cuenta gratuita, solo hasta 10. Dejar 1 giga es prudente, siempre y cuando sepamos que vamos a limitar el tamaño de los archivos. Si volvemos a la pregunta, ya tenemos configurado esto, que la gente pueda subir su CV. Aclaramos que es solo PDF o imágenes. Dentro del tipo de archivo especificamos que se suban PDF o imágenes. Cada usuario puede subir hasta 5, cada encuestado puede subir hasta 5 y con un máximo de 10 megas. Eso está correcto. Ahora fíjense, nosotros tenemos que saber dónde van a estar guardados estos archivos para luego poder ir a buscarlos en el momento que tengamos que analizar los datos. Para esto tenemos aquí un botón, un enlace que dice ver carpeta. Si damos clic aquí, se nos va a abrir nuestro drive en la carpeta que se va a crear exclusivamente para subir estos archivos. Fíjense, cargue su CV, solo PDF e imágenes. Archivos de respuesta. Vean que esta es nuestra carpeta de proyecto. Si vamos a nuestra carpeta principal de proyecto, en donde estamos siguiendo el curso, vemos que nos dice proyecto en curso, archivos de respuesta. Esto es una carpeta general,
Cuando abrimos luego esa carpeta, nos vamos a encontrar con distintas carpetas. Por ejemplo, cargue su CV, solo PDF o imágenes, que es la carpeta que creamos nosotros. Y mientras más respuestas, más preguntas hagamos para que las personas puedan subir sus archivos, nos va a ir creando otras carpetas independientes. Una carpeta específica por cada pregunta que hagamos con la consigna de subir archivos. Fíjense. Bueno, acá tenemos 3 porque estas son carpetas que he creado anteriormente. Si las borramos y dejamos solo la de hoy, y vamos al formulario y creamos una nueva pregunta del tipo subir archivo, que vamos a poner, por ejemplo, cargue su DNI. Vamos a ponerle de nuevo PDF o imagen. Luego venimos de nuevo a configurar qué tipo de archivo vamos a permitir que se suban. Podemos decir que suban PDF, imagen, y si queremos extender un poco podemos llegar a decirle que suban un documento. Les vamos a decir que puedan subir hasta 5 archivos y con un máximo de 10 megas. Entonces esto ya nos queda para que suban cara y contracara de su DNI. Vamos a carpeta. Ahora me crea otra carpeta que dice cargue su DNI, PDF e imágenes. Ya teníamos cargue su CV y ahora tenemos cargue su DNI. Y así tantas carpetas como preguntas de este tipo nosotros hagamos. Ahora tenemos 2. El que cargue el CV, que cargue el DNI. Y si queremos, por ejemplo, que cargue, no sé, por ejemplo, que cargue su partida, esto ya es medio como de nacimiento, que sea subir archivo, le especificamos de nuevo que sea imagen, PDF o documento, hasta 5 archivos, y esta es nuestra tercera. Entonces vamos a ver en carpeta. Cada vez que ponemos a ver en carpeta, nos tira adentro de la carpeta propiamente dicha de la pregunta que estamos haciendo. Fíjense, cargue su partida de nacimiento. Si volvemos a proyecto del curso, archivos de respuesta, que sería la general, ahora tenemos cargue su partida de nacimiento, cargue su DNI y cargue su CV. De esta manera vamos a tener todos los archivos bien ordenados en nuestro Drive para que nosotros podamos analizarlos de forma correcta. Y todos esos van a estar dentro de la carpeta archivos de respuesta del proyecto del curso. Estos son todos los tipos de preguntas que nos vamos a encontrar en Google Forms. Lo que vamos a ver ahora es cómo ordenar un poco mejor estas preguntas. Desde Google Forms podemos ordenarlas. En principio, si escribimos todas las preguntas que queremos, las podemos ordenar en posición. Por ejemplo, si queremos que las preguntas de subir archivo estén arriba de todo, vamos a la pregunta que queremos mover, nos posicionamos en los 6 puntitos. Fíjense que cambia el icono a una cruz de 4 puntas con 4 flechitas. Hacemos clic y la arrastramos hacia el lugar en donde nosotros la querramos poner, por ejemplo arriba de todo, y ahí la soltamos. Ahora, datos generales, la quiero poner abajo, hacemos clic y me muevo hacia abajo hasta la altura en donde yo quiera ponerla. Y de esta manera nos vamos ordenando las preguntas de la manera que nos parezca más conveniente, más fluida para nuestro formulario. Otra forma de ordenar es agregar páginas. Puede que ustedes se hayan encontrado con formularios que son muy largos y a veces son engorrosos. Y una forma de volver dinámico el formulario y también de segmentar la entrada de datos es agregar páginas. En este caso, agregar secciones. Imagínense, por ejemplo, que en las primeras preguntas son datos personales y a partir de
esta que es la última pregunta, datos personales, queremos agregar una nueva página. Eso lo hacemos dentro de nuestras herramientas laterales hasta llegar al botón agregar sección. De nuevo, si agregamos sección, como ya le habíamos comentado, la sección se va a agregar abajo de la pregunta que tenemos seleccionada. Entonces hacemos clic agregar sección y fíjense que nos aparece sección 2 de 2. La parte principal pasa a ser sección 1 de 2. Y así ya tenemos dos páginas. Si vamos a la vista previa, nos vamos a encontrar con que tenemos nuestra primera página, proyecto del curso, los datos que ya subimos y las preguntas que corresponden a la sección. Abajo de esta pregunta agregamos la nueva sección que va a ser nuestra página siguiente. Dando clic en siguiente, pasamos a la segunda página en donde tenemos las otras preguntas que inscribimos en nuestro formulario. Fíjense que se mantiene el título y nos ofrece la opción de poner un título de esta sección. Si vamos aquí, sección del título, acá podemos poner datos generales. Entonces, cuando vamos a la vista previa de nuestro formulario, tenemos proyecto de curso, nuestras primeras preguntas. Cuando las completamos, damos clic en siguiente y pasamos a la segunda página que ya corresponde a los datos generales, en donde vamos a seguir respondiendo hasta llegar al final e enviar, o volver atrás si queremos modificar alguna respuesta. Ahora fíjense que nosotros en la sección 2 tenemos un título. Bien, también le podemos agregar un título a la sección 1, más allá de el título principal que sea proyecto del curso. Si nos posicionamos en proyecto del curso y volvemos a la sección de nuestras herramientas, vamos a este icono que es una doble T que nos dice agregar título y descripción. Si damos clic ahí, se nos agrega este espacio de trabajo en donde vamos a agregar nuestro título. Por ejemplo, datos personales. El anterior de la otra sección era datos generales, a este le ponemos datos personales. Si ahora vamos a nuestra vista previa, nos encontramos que tenemos el título, de nuevo, el correo, la descripción, este subtítulo o título de la sección que sería datos personales, ingresamos nuestras respuestas, vamos a la siguiente, volvemos a tener el mismo título del formulario, datos generales y seguimos rellenando. Y luego podemos poner enviar. Ya con esto completamos todas las preguntas del formulario de Google. De las herramientas laterales vimos cómo añadir pregunta, cómo añadir una sección o una página. Recuerden que cuando añadimos una sección se va a añadir la próxima página a partir de la pregunta que tengamos seleccionada. Seleccionamos esta pregunta y añadimos sección y nos va a añadir una nueva página debajo de esta. Si por ejemplo nos paramos en esta y añadimos una sección nueva, ahora vamos a tener una tercera hoja que va a guardar las últimas preguntas a partir de estas dos. También vimos cómo agregar un título que nos puede servir de subtítulo para identificar bien qué es cada sección de nuestro formulario y cómo mover las preguntas de arriba hacia abajo dentro de lo que es nuestro espacio de trabajo. Todo esto se resume a un formulario que tiene X cantidades de preguntas en nuestra primera página, tiene otras tantas en nuestra segunda página, que en este caso agregamos debajo de elija una opción, damos siguiente y vemos las últimas preguntas de nuestro formulario hasta encontrar el botón enviar, que esto va a enviar definitivamente nuestra respuesta. Así que bueno, por el momento esto es lo que vimos de Google Form. En el próximo encuentro vamos a ver un poco lo que son cómo agregar imágenes, cómo agregar videos, cómo ajustar la estética, y ya le vamos a ir dando una forma específica a este formulario para que nos sirva para las próximas etapas del curso y de nuestro proyecto general. También vamos a ver cómo importar respuestas de formularios ya armados, porque generalmente vamos a tener formularios que son muy genéricos, por ejemplo lo que son invitaciones o inscripciones a un curso, en donde todas las preguntas pueden llegar a ser similares, y para no estar escribiendo
todas las preguntas de nuevo, tenemos la opción de importar preguntas ya escritas en un formulario general. Así que bueno, nos vemos en la próxima clase, en el próximo video. Por favor, todas las preguntas que les surjan del Google Form, ya que vimos algunas preguntas que son un poco más complicadas, háganlas en los comentarios. No se olviden de darle like, de seguir, de compartir con sus amigos, de difundir el canal, que mientras más gente se interese en estos cursos, más posibilidades vamos a tener nosotros de seguir compartiendo el conocimiento. Así que bueno, nos vemos la próxima. Les dejo un abrazo a todos y que pasen buena jornada.